Hey, hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de su canal Deshilando Mates. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Yo espero que muy bien. Bienvenido, ponte cómodo, vamos a aprender algo nuevo juntos el día de hoy. Fíjate que vamos a estar viendo el tema de transformado de Laplace otra vez, específicamente su segundo teorema de traslación. Recordarás que en el video anterior nosotros ya trabajamos con el primer teorema de traslación de Laplace. En ese video nosotros estuvimos platicando que el primer teorema de traslación se enfoca en trasladar una transformada de Laplace, perdón, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, recordarás que nosotros tenemos una función f de t, que por cierto, esta función y todas las que veamos en el presente video son funciones a priori que se portan bien, ¿no? Funciones que cumplen las condiciones de existencia de transformada de Laplace y que no dan ningún problema y que por lo tanto podemos encontrar su transformada de Laplace. Así es que dejo claro ello para que no vayamos a irnos con la impresión de que, híjole, ¿y eso realmente cumplía con la existencia de Laplace o no? ¿Sale? Bueno, entonces, a la hora en la que nosotros transformamos mediante Laplace esa función, yo llegaba a una función f mayúscula de una variable compleja s, ¿no? Entonces, el primer teorema de traslación se enfocaba en eso, en decir, una vez que tú ya transformaste esta función f en f mayúscula de s, ¿qué pasa cuando tú trasladas esa transformada de Laplace? ¿No? Por ello mismo era que este teorema de traslación se llamaba traslación, teorema de traslación en el eje S, ¿verdad? Porque a mí me interesaban hacer traslaciones en el eje complejo, ¿no? En el plano S. Eso es lo que el primer teorema de traslación analizaba. En el segundo teorema de traslación, la pregunta ya va a cambiar, porque en el primero era, ¿qué pasa cuando yo traslado aquí, en el dominio transformado? Te imaginarás entonces de qué va el segundo teorema de traslación. Exacto. Si el primero es en el dominio transformado, el segundo es en el dominio no transformado. El segundo teorema de traslación se cuestiona. Ok, tú mediante el primero ya me dijiste qué pasa cuando yo traslado algo en el dominio transformado. Ahora yo quiero saber qué pasa cuando yo traslado algo en el dominio no transformado y lo someto a Laplace. Esa es la interrogante de nuestro segundo teorema de traslación. Entonces, si el primero, por cuestionarse traslaciones en el plano S, se llamaba traslación en el eje S, ¿cómo crees que se va a llamar el segundo, que se enfoca en traslaciones en el eje T? Ah, bueno, pues así. El segundo teorema de traslación es el de traslación en el eje T. En el eje T, ¿no? Entonces, esa es la pregunta principal del segundo teorema de traslación. Él nos dice, a ver, entonces si yo tengo una función f de t, ¿no? Que a priori cumple con todas las condiciones de existencia de Laplace y la traslado a unidades a la derecha, ¿no? Es decir, a f de t la traslado a unidades de la derecha. Esto es equivalente a evaluar a f de t en t menos a, ¿no? Es decir, yo me he hecho un brinquito de aquí a acá a unidades, ¿no? Aquí está el brinquito, mira, de a unidades. Yo trasladé esa función. Ahora sí, una vez trasladada, ¿cuál sería la transformada de Laplace de esta cosa? ¿No? Y eso es lo que nos cuestiona el segundo teorema de traslación y es lo que pretende responder este teorema. ¿Cuál sería la transformada de Laplace de una función trasladada en el tiempo? Ok, en este caso, bueno, todas estas traslaciones van a ser a la derecha. Esta constante a es positiva y por ende denota una traslación a la derecha, ¿no? Bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer entonces, Emilio? Bueno, mira, vamos a analizar primero la definición de transformada de Laplace, porque a partir de ahí nosotros vamos a empezar a analizar qué onda, ¿no? La transformada de Laplace entonces de una función f, en su versión unilateral es la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st por la función f, ¿no? Perfecto, entonces fíjate que la transformada de Laplace se centra en el intervalo desde 0 hasta infinito. Por ende, la función f a analizar tiene que estar bien definida bajo las condiciones de existencia de Laplace en el intervalo de 0 a infinito. Entonces, a mí lo único que me va a estar interesando es este intervalo, desde 0 hasta infinito. Y ese intervalo de 0 a infinito corresponde a esta parte de la curva. Nada más a esta parte. Todo lo que pase fuera de ese intervalo no me importa, ¿no? Por ejemplo, acá fíjate que
En los valores negativos, la curva está bien definida. Sin embargo, eso no me interesa, porque Laplace me dice, no, es que a mí nada más dame lo de cero a infinito. Entonces, si Laplace nada más quiere lo de cero a infinito, lo que yo voy a trasladar es únicamente esto de aquí. Entonces, cuando yo traslado toda la función, como se ve aquí, ¿qué parte nada más me va a interesar a mí? Ah, bueno, pues lo que equivaldría al intervalo de cero a infinito. Si yo estoy en cero y me eché un brinquito de a unidades, entonces ahora el cero, por así decirlo, estaría aquí en a. Y por ende, a mí ya nada más me interesaría esta mitad, ¿verdad? Porque fue la traslación. El origen le eché un brinquito para acá y llegó a A. Lo demás es la parte negativa, nada más que la trasladé y por ende ya está aquí en el eje positivo. Pero eso no quiere decir que me importe, ¿verdad? Entonces a mí me sigue interesando nada más esta parte de la curva. Esta parte de aquí, mira. Todo lo demás que esté fuera de este intervalo de definición no me va a importar. Entonces, a la hora en la que yo hago mi transformada de Laplace, pues sí, yo podría dividir esta integral desde cero hasta infinito en dos, ¿verdad? Para hacer una que vaya aquí desde cero hasta a y la otra desde a hasta infinito. No obstante, cuando yo escribo eso, fíjate que yo tendría que la transformada de Laplace de f de t menos a sería la primera integral que va desde cero hasta a. Y eso sería pues tan fácil, ¿no? E a la menos st por f de t menos a dt. Más la segunda, que sería desde a hasta infinito, de e a la menos st por f de t menos a. Entonces, de estas dos integrales, a mí la única que me va a importar es esta de aquí, porque es la que está definida en el intervalo que a mí me importa, ¿verdad? Del intervalo amarillo. La otra no me interesa. Entonces, ¿cuál es el problema que tengo aquí para calcular esta transformada de Laplace? Esta integral de amarillo yo la puedo calcular y todo bien, ¿no? No hay problema con esta. Pero esta de acá también la voy a poder calcular y me va a alterar el resultado de esta integral. Porque imagínate que esta transformada, no sé, te da 5 entre s al cuadrado, ¿no? A la hora en la que tú le sumas el resultado de esta de acá, ya me transforma, me modifica mi transformada de Laplace de este tramo amarillo nada más, porque lo ve manipulado, se ve manipulado por la transformada de este tramo de la función. Y a mí no me interesa eso, a mí me interesa decir, si la función estaba bien definida desde un inicio de 0 hasta infinito y sufrió una traslación, quiero seguir analizando este tramo de función aunque haya sufrido una traslación. Entonces, ¿cuál sería la manera más sencilla de que esta integral no altere el resultado de esta otra? Pues que esta integral sea cero, ¿verdad? ¿Y cuándo se hace cero esa integral? Bueno, pues una opción es que el integrando se haga cero. Y bien, esa antiderivada puede ser cero también, ¿no? Es una opción. Entonces, esta f de t menos a tendría que valer cero en el intervalo desde cero hasta a. ¿Qué quiere decir? Que este intervalo de 0 a equivalente a esta integral lo tengo que setear, vamos a decirlo así, lo tengo que hacer cero. Tengo que buscar una manera en la que esto se haga cero, ¿no? En la que esta función, este integrando, se haga cero. Es decir, este tramo de la función se haga la función constante cero. Híjole, Emilio, pues ahora sí me la pusiste un poco difícil. Pues no sé, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues nosotros tenemos que sacar nuestro directorio telefónico y tenemos que marcarle a uno de los mejores asesinos de funciones. Tenemos que marcarle a alguien que sea capaz de decirle, no, ¿qué crees? Tú que estás aquí, te me bajas a cero. Te traigo de donde quiera que estés trepado y te doy un golpe en el suelo y te dejo aquí aplastado en cero. Entonces, ¿quién es esa persona, en este caso, ese objeto matemático que me va a resolver esta cuestión? Una función llamada escalón unitario. La función escalón unitario se define de la siguiente manera. Fíjate. Tengo mi plano cartesiano de toda la vida. Entonces yo voy a tener que la función escalón unitario antes del cero vale cero. Y después del cero va a valer 1. Esa es la función escalón unitario. Aquí está el 1 y acá está el 0. Entonces, ¿esto cómo se escribe? Unitario de t, que muchos lo escriben en los libros como h de t, por función de Heaviside.
igual a es una función definida por dos trozos. El primero, esta función va a valer 0 cuando t es menor o igual que el 0. Y va a valer 1 cuando t es mayor que el 0. ¿Ok? Cuando t es un número positivo, es decir, cuando vas desde 0 hasta infinito, esto vale 1. Y cuando es negativo, o bien de menos infinito a 0, esto vale 0. Ahora, esta función yo la puedo trasladar conforme a mí me dé la gana. Aquí está centrada en el 0, fíjate. Todo se basa en 0. El punto que funciona como parte de aguas entre ambas definiciones de 1 y 0 es el origen. Yo puedo cambiar ese punto. Yo puedo definirlo como cualquier punto A. Yo puedo decir entonces, bueno, también puedo tener la siguiente función escalón unitario. En vez de que el 0 sea el punto decisivo de definición, como aquí, puede ser cualquier punto A. Entonces la definición es la misma. Antes del punto A, es decir, a la izquierda del punto A, esto vale 0. Y a la derecha del punto A, esto va a valer 1. ¿No? Y esa sería entonces la definición de el siguiente escalón trasladado, U de t menos A, que también lo pueden escribir como H de t menos A. Ahora sería una función definida por los siguientes dos trozos. Va a valer 0, pero cuando t está a la izquierda de A. Mientras que va a valer 1 cuando t es siempre más grande que la A. Es decir, está a la derecha de A. ¿Ok? Ahora, por cuestiones prácticas, nosotros estamos trabajando con transformada de Laplace. Entonces, ¿cuál intervalo dijimos que nos interesaba? Desde 0 hasta infinito. O bien en su versión trasladada, desde A hasta infinito. Entonces yo te pregunto, en este escalón unitario, ¿qué me va a interesar? ¿Qué intervalo me va a interesar? Pues nada más aquel definido aquí, ¿verdad? Desde 0 hasta infinito. Todo lo que esté en la parte negativa, que por cierto sigue siendo 0, me va a dar igual. Entonces yo voy a trabajar aquí con el escalón unitario de la siguiente manera. Va a ser un escalón unitario que aquí en A va a estar el parte de aguas, pero a la izquierda de A, sin rebasar el 0, esto vale 0, ¿no? Fíjate que ya no me fui a los negativos. Y a la derecha de A, esto va a valer 1. 1, ¿no? Ese es el escalón unitario con el que yo voy a estar trabajando. Ahora fíjate, este número A, sin ningún problema, es la misma A, ¿sí? De la traslación de mi función. Ok, entonces, a ver, Emilio, ¿a qué te estás refiriendo? A que si yo tengo entonces a mi función, la misma que trasladé arribita, aquí, entonces esta A va a ser la misma. La misma traslación es aquí. El mismo parte de aguas de mi escalón unitario va a ser la misma traslación de la función. Entonces yo tenía algo así más o menos, ¿no? Ahí estaba la función. Y luego me encontraba con la sorpresa de que acá seguía definida. Entonces fíjate, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que involucrar a estas dos funciones? De la siguiente manera, mira. ¿Qué pasa si tú multiplicas ambas funciones? Bueno, pues que a la hora en la que yo multiplique la función definida en el intervalo de 0 a, es decir, el trozo correspondiente al intervalo desde 0 a, fíjate que yo estaría multiplicando. Del escalón unitario, yo estaría multiplicando la función constante 0 por la parte de la función trasladada que equivalía a lo negativo, pero que trasladé, ¿no? Y 0 por estos tramos, entonces esto va a dar 0, ¿verdad? Esto sería igual a, aquí vuelvo a poner la A, y entonces 0 por ese tramo es 0, mira. Y esto de aquí ya lo apagué, ya lo mandé a piso, esto de aquí ya le di piso, ya lo hice 0. Del mismo modo, lo que esté a la derecha de A, con la función constante 1 por el tramo de la función que a mí sí me interesaba, bueno, pues 1 por esto, sigue quedando esto, ¿no? Sigue quedando la misma función. El tramo que a mí me interesaba. Mira, Emilio, entonces esto de aquí es el equivalente de multiplicar a mi función trasladada, pero por el escalón unitario centrado, ¿no? En ese mismo punto de traslación, en la A. Esta multiplicación te resuelve el problema. Y es lo que te dice, no, no te preocupes, te deshaces de este tramo multiplicándolo por el 0 del escalón unitario. Y ahí está. Listo.
Entonces esa es una función a trozos que ahora se va a describir de la siguiente manera. Va a valer cero cuando tú estás a la izquierda de A, ¿no? Y va a valer f de t menos a, es decir, tu función, cuando estás a la derecha de A, cuando t es más grande que la A. Entonces, usando esta definición de la nueva función que acabo de definir, yo tendría que transformar a f de t menos a por el unitario de t menos a. Y yo ya tengo los valores de esa función en cada intervalo. Mira, aquí ya lo puse. Ok, entonces esto sería equivalente a evaluar dos integrales. La primera que va desde 0 hasta a de e a la menos st por f de t menos a u de t menos a. Eso iría aquí. Pero en el intervalo desde 0 hasta a, esta función especial, ¿cuánto vale? Ah, pues vimos que en el intervalo desde 0 hasta a, esta función especial, aquí la tenemos en blanco, en el intervalo desde 0 hasta a, vale 0, ¿verdad? Se setea a 0. Entonces aquí yo tendría a 0 respecto de t, ¿no? Más la segunda integral ahora iría desde a hasta infinito. Y nosotros vimos entonces que esa función escalón unitario en el intervalo de a infinito vale 1, lo cual implica que entonces f de t menos a por u de t menos a, cualquier valor más grande que la a, únicamente valga f de t menos a. Perfecto, entonces aquí yo tendría e a la menos st por f de t menos a. Y esto respecto de t. Entonces, fíjate, de estas dos integrales, esta izquierda ya tiene un integrando 0, porque 0 por la exponencial me daría 0, de modo que yo tendría la integral definida de 0. Una antiderivada de eso bien puede ser el 0 y por ende esa integral me va a quedar 0. 0 más, y la única integral que va a sobrevivir es esta, la de a infinito, de e a la menos st por mi f de t menos a, ¿no? Esa es la única con la que yo me quedaría. Entonces 0 más esa integral, pues es esa integral. Desde a hasta infinito, de e a la menos st por f de t menos a. Entonces fíjate que todo el teorema de traslación se va a resumir a evaluar esta integral. Una vez que yo pueda calcular esta integral, yo voy a encontrar una fórmula para encontrar la transformada de Laplace de cualquier función trasladada, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer ahora. Tengo que lograr evaluar esta integral. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues me doy cuenta que aquí f está trasladada, ¿verdad? Porque el evaluar a f en t menos a implica la traslación de a unidades a la derecha. Entonces voy a buscar una manera de olvidarme de esa traslación momentáneamente. Esa manera es un cambio de variable. Entonces yo voy a decir, ok, sea z igual a esa cosa que me hace trasladar a mi función f, ¿no? Lo cual implica a su vez que t sea igual a z más a. Lo único que hice fue despejar a t de aquí. Después, esto implicaría que la derivada de z respecto de t sea, la derivada de t respecto de t es 1 y la derivada de a respecto de t es una constante y esto es 0, ¿no? Entonces a mí esto me quedaría 1, lo cual, completando la definición de diferencial, a mí me quedaría que el dz es igual a el dt, ¿no? Ese sería mi cambio de variable. Perfecto, Emilio. ¿Y límites de integración? Ok, vamos a ajustarlos. Cuando mi límite de integración es el inferior, t igual a a, esto implica que el nuevo límite de integración, z igual a, sea a menos a, 0, ¿verdad? Lo único que hice fue reemplazar este límite inferior en la definición de z y yo tendría a menos a, pues 0, ¿verdad? Eso es lo que yo tendría. Perfecto. Después, el nuevo límite superior, cuando t es infinito, por así decirlo, el nuevo límite superior ahora sería infinito menos una constante. Bueno, pues esto seguiría quedando infinito, ¿verdad? Un número enorme menos un numerito, pues sigue siendo un número enorme, me da igual, no le hace nada. Ok, entonces, ahora sí, con ese cambio de variable nosotros tendríamos lo siguiente. Ups, me ando aquí equivocando. Esa integral ahora me quedaría la integral desde el nuevo límite superior fue z igual a 0 y el nuevo límite superior fue z igual a infinito de e a la menos s por t, pero por eso despejé a t de mi cambio de variable. Aquí está t, mira. T vale z más a. Ok, entonces eso es lo que yo voy a tener aquí. Z más a, ¿no? Por f de t menos a, pero ese t menos a fue ni más ni menos que mi z, ¿verdad? Ok, entonces esto es f de z. Y mi dt, por la definición de diferencial, fue igual a dz. Con eso completo mi cambio de variable. Ahora, fíjate que entonces aquí ya me olvidé de la traslación de la función. Aquí ya nada más tengo que hacer un poquito de álgebra con esta exponencial. Entonces, bueno, pues eso ya no me cuesta nada de trabajo, ¿verdad?
La integral de 0 a infinito de e a la menos s por z por e a la menos a por s. Uy, ahí esa a me quedó un poco rara. A por s. Y esto por f de z dz. ¿No? Entonces fíjate que yo puedo sacar de este integrando una constante. ¿Quién, Emilio? Bueno, pues la integral es respecto de z. Todo aquello que no sea z se va a comportar como una constante. Entonces fíjate, e a la menos s por z tiene z, entonces se queda. F de z tiene z, se queda aquí dentro del integrando. Pero e a la menos a por s no tiene nada que ver con z, entonces esa puede salir fuera de mi integrando. E a la menos a s por la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos s por z por f de z respecto de z, ¿no? Entonces fíjate que esta nueva integral vuelve a ser la transformada de Laplace de la función f. ¿Cómo? Pero si ahora tiene z, Emilio, ¿cómo estuvo ese truco? Bueno, pues quiero que recuerdes que la integral, por ejemplo, desde 0 hasta 1 de x al cuadrado respecto de x es totalmente equivalente a calcular la integral desde 0 a 1 de t al cuadrado respecto de t. ¿Por qué? Porque la antiderivada de x al cuadrado sería x a la 3 entre 3, mientras que este de acá sería t a la 3 entre 3. Pero al momento en el que los evalúa en un intervalo de 0 a 1, por el teorema fundamental del cálculo, ambas van a dar un mismo valor numérico, ¿no? Una misma constante, sin haber importado la variable de integración. Ah, entonces aquí, Emilio, esa cosa de ahí coincide con la definición de transformada de Laplace, claro, porque es lo mismo que la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos s por t por f de t, dt. Nada más que en lugar de, uy, ando poniendo ahí ya la z, discúlpeme. Nada más que en lugar de poner zetas, pongo t's, ¿verdad? Ah, ok, entonces son la misma definición. Y como estamos hablando de funciones que se portan bien en el intervalo de 0 a infinito y que la transformada de Laplace existe y bla, 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 esta integral converge a lo mismo que converge a esta de acá abajo. Ah, ok, pues sí, es lo mismo, Emilio. Entonces, esto de aquí, nosotros lo podemos escribir como e a la menos a por s por la transformada de Laplace de f de t. Y esa transformada de Laplace es una función f mayúscula de s, ¿no? Una función ya transformada. Y eso, damas y caballeros, es el segundo teorema de la traslación de Laplace. Cuando nosotros transformamos una función trasladada que setea a cero todo lo que esté antes de la traslación, gracias al escalón unitario, f de t menos a por el unitario de t menos a. Cuando yo transformo eso, entonces basta con identificar la traslación de a unidades y ponérsela a esta exponencial. Una vez hecho eso, transforma la función sin trasladar. Ok, Emilio. Entonces, en su modalidad inversa de ese teorema, yo tendría que la transformada inversa de Laplace de e a la menos a por s por una función f mayúscula de s. ¿A mí cuánto me quedaría, Emilio? Ah, bueno, pues eso está sencillo, mira. Con el teorema de inversión, a mí entonces me quedaría que esto sería f de t menos a por el unitario de t menos a. Y eso, Emilio, pues lo único que hiciste fue escribir lo mismo que estaba acá. Sí, pero es que, fíjate, esto equivale a identificar f de t sin la traslación. Es decir, identificar a f de t evaluado en t menos a. Es decir, ¿qué función tuviste que haber evaluado en t menos a para llegar a esta cosa? ¿No? Tú la vas a identificar, por ejemplo, si aquí tú tienes, no sé, t menos 2 al cuadrado. Ah, pues es claro que la función a trasladar fue t cuadrada, ¿no? La evaluaste en t menos 2 para llegar a t al cuadrado. Ah, ok, Emilio. Entonces yo identifico f de t. Ok. Y eso lo multiplico por unitario de t menos a. Ahí no hay ningún problema. Pero, f de t, ¿quién es? F de t yo la calculo mediante la transformada de Laplace inversa de f mayúscula de s. Y eso evaluado en t igual a t menos a, ¿verdad? Entonces yo voy a agarrar esta función compleja f mayúscula de s. Calculo su transformada de Laplace inversa y eso es lo que voy a evaluar en t menos a. Ok, Emilio. Perfecto. Por el unitario de t menos a. Y este sería ahora sí la versión inversa del segundo teorema de traslación. Cuando a ti te dan e a la menos as por una función de s, bueno, agarra esa función de s, tráetela acá y sácale su transformada de Laplace inversa. Ya que le calculaste transformada de Laplace inversa, evalúala en t menos a. Y una vez hecho todo eso, multiplica todo eso por el unitario en t menos a.
Ejemplo. Ejemplito. Un ejemplo sencillo. Oh, pues se me enoja, se me enoja. Ejemplo. Vamos a encontrar la siguiente transformada de Laplace inversa. Es una transformada de Laplace inversa sencilla, pero que tiene que ver con este teorema de traslación. S e a la menos 2s entre s cuadrado más 1. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo? Tengo que buscar dos cosas. Primero esta exponencial, segundo esta función f de s. Ok, entonces aquí si yo reescribo esto de la siguiente manera, yo tendría e a la menos 2s por s entre s cuadrado más 1. Y de ahí yo ya puedo identificar bien facilito a mi exponencial y a mi f de s, ¿no? Esta de aquí es la exponencial y esta de aquí es f de s. ¿Qué dice el teorema de traslación? Dice, no te preocupes, ya que identificaste a f de s, sácale transformada de Laplace inversa y evalúala en t menos a. Esa a es este numerito de la exponencial. Aquí está, mira. E a la menos a por s. Esa a la agarras y la pones acá, ¿no? Ok, entonces aquí yo tengo que encontrar primero la transformada de Laplace de la transformada inversa de Laplace de esta s entre s cuadrado más 1. Lo cual a mí me quedaría la transformada inversa de Laplace de s entre s cuadrado más 1 es sencilla, tú la tienes en cualquier tablita de transformadas de Laplace y eso es coseno de t, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué es lo que dice? Evalúala en la traslación que indica tu exponencial. Tu exponencial te dice e a la menos a por s, pero a es 2. Ah, entonces ya sabes que va a ir aquí, ¿verdad? Evaluado en t igual a t menos a, pero a fue 2. Entonces, coseno evaluado en t menos 2 sería coseno de t menos 2. Y finalmente, ¿qué es lo que dice el teorema? Ah, bueno, pues ya que hiciste todo eso, ahora sí multiplícalo por el unitario en la misma traslación. Ah, bueno, entonces ahora sí la transformada de Laplace inversa de eso sería coseno de t menos 2 por el unitario en la misma traslación, es decir, el unitario en t menos 2. Y de esa manera he encontrado la transformada de Laplace inversa de mi interés, ¿no? Muy bien, entonces ahora que hemos terminado de comentar en qué consiste el segundo teorema de traslación, vamos a generar una breve conclusión de ambos teoremas. El primer teorema de la traslación básicamente lo que decía era que para lograr una traslación en la transformada de Laplace, tendrías que multiplicar por una exponencial a la función a transformar, ¿no? Es decir, cuando tú multiplicas por una exponencial a una función y la transformas, eso origina una traslación en el plano complejo S, ¿no? Por eso el primer teorema de traslación era llamado traslación en el eje S. De manera similar, el segundo teorema de traslación te dice que cuando tú tienes una traslación en una función y la transformas, eso es equivalente a multiplicar por una exponencial a la transformada de Laplace de la función sin trasladar. Dicho de otras palabras, una traslación en el tiempo implica multiplicar por una exponencial a la transformada de Laplace de la función sin trasladar. Fíjate la conexión que tienen, ¿ya viste? Trasladar una función transformada implica multiplicar por una exponencial en la función sin transformar. De manera muy análoga, multiplicar por una exponencial pero en el dominio transformado implica trasladar en el eje t, ¿no? Implica trasladar a la función a transformar. Por eso el segundo teorema de traslación se llama traslación en el eje t. Lo que quiero que veas es que ambos implican el uso de una exponencial, nada más que cada una en un dominio distinto. Una en el dominio del tiempo y otra en el dominio transformado. Ahora sí, este video ha llegado a su fin. Espero que hayas aprendido mucho, que le hayas entendido la idea principal de estos dos teoremas y que sobre todo te haya gustado este video. No olvides suscribirte, dejarme un like, un comentario. Recuerda que vamos a seguir resolviendo peticiones, así es que si no has dejado la tuya, coméntala. Recuerda que todas van a llegar, solamente hay que ser pacientes. Puedes interactuar con nosotros en el apartado de comunidad del canal y bueno, comparte este video a cualquier persona que pueda necesitar ayuda en matemáticas. Gracias por estar aquí, nos vemos muy pronto con más. Adiosito.